estoy muy agradecido de estar con vosotros, de que me digáis la oportunidad, además de estar con vosotros, de compartir la palabra. Repito lo que mi mujer dijo, Ana, estamos muy agradecidos por la influencia que sois, algunos particularmente, pero en el fondo sois un cuerpo, sois la Iglesia y sois influencia muy positiva para nuestras vidas, para nuestros jóvenes, y os lo agradecemos. Tengo un regalo, pero este regalo tiene un pequeñito problema, un pequeño inconveniente, y es que es solo un regalo y solo lo va a llevar uno hoy. Esto es como las Olimpiadas. En las Olimpiadas corren cientos o, bueno, mogollón de gente, pero el oro se lo lleva solamente uno, ¿a que sí? Bueno, pues esto va a ser igual. Y se lo va a llevar el que conteste una pregunta que voy a hacer al final de todo. Esto quiere decir que tenéis que estar muy atentos, si no, pues no lo vais a acertar. Si puedo, me voy a ayudar de una presentación. Así que si alguien tiene bolígrafo y toma notas, va a tener ventaja sobre quien no lo hace. Es solamente una pista. Vale, el regalito está aquí. Si a alguien no le gusta, se lo puedo cambiar. Pero no le digo por qué. Cuando lo sepáis, cuando lo miréis, ya sabéis por qué. Bueno. No sé si yo puedo tener el mando para pasar las proyecciones o no. Si no, te voy avisando. Y esta es la primera. La primera tiene que ver con lo que ya dije, que tengo un regalo para vosotros. Y a todos nos gustan los regalos. Todos queremos, no sé si todos, yo me encantan los regalos de Navidad, los regalos de mi cumpleaños, los regalos sorpresa. Y también a veces pues uno lucha por un premio, como decía antes, pues en una olimpiada o lo que fuese, o lucha por un 10 en un examen, o por lo menos aprobar el examen. Y todos pues durante nuestra vida tenemos retos delante de nosotros. Y en esta mañana el Señor tiene también para nosotros un reto, tiene para nosotros un premio, tiene para nosotros una promesa, tiene para nosotros una palabra que va a ser pues mejor que cualquier otro premio que nos pueda dar cualquier otra persona. Va a ser mucho más especial que lo que yo os voy a dar, obviamente, tanto físicamente, ese regalo, como en palabra. Yo me pregunto, y es lo que creo que aparece en la siguiente diapositiva, me pregunto, bueno, esto era hablando de lo mismo que en las Olimpiadas. Por cierto, ¿veis la de la izquierda? ¿Alguien sabe qué es lo de la izquierda, el dibujo de la izquierda? Una corona de laurel. En las primeras Olimpiadas ese era el premio. Después se ponía amarilla y después se tiraba, porque duraba lo que dura el laurel. Hoy en día, pues cuando ya se pone amarillo, lo guardamos en un tarro, lo echamos en las comidas y le da sabor. De aquella mejor ya lo hacían también, y además tenía otras cualidades. Hoy en día luchan por una medalla como la de la derecha, que por cierto es la de los últimos Juegos Olímpicos. Pasamos de diapositiva. Y esa es la pregunta. ¿Por qué premio estarías dispuesto a darlo todo? ¿Por qué premio estarías dispuesto a darlo todo? Esa no es la pregunta del final. La pregunta de premio es la que voy a hacer al final de todo, ¿vale? Digo, por si uno se despista durante todo el sermón pensando solo en esta pregunta. Esa pregunta es para ahora mismo, para que en este momento reflexiones si estás dispuesto en tu vida a darlo todo por algo. ¿Sí? Porque también depende de lo que es el premio. Si el premio es un 10 en un examen, yo estoy dispuesto a estudiar por él. Si el premio es un beso de tu novio, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa, también estás dispuesto pues a hacer alguna cosilla para merecerlo. Bueno, hay mucha cantidad de premios diferentes. Si el premio es una casa, yo estoy dispuesto a hacer unas horas extra para que me pueda comprar una casa. Muchos tipos de premio. ¿Por qué premio, qué tipo de premio estarías dispuesto a darlo todo? Pasamos la diapositiva. Vale, hay un premio que el Señor tiene para nosotros. Nos lo describe en ese texto que aparece ahí en pantalla. Lo he escrito y lo he puesto todo porque uso una versión que no sé si va a ser la misma que tenéis, así que lo voy a leer en esta versión. Es un premio que el Señor promete a la Iglesia, un premio especial, y dice así, Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que
que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Pasamos de diapositiva y tenemos un pequeño resumen. Sé fiel hasta el fin y yo te daré la corona de la vida. En la antigüedad luchaban por una corona que al poquito tiempo se iba. Hoy en día luchan en los Juegos Olímpicos por una medalla que es de oro, que tiene mucho valor, pero pasan los años y yo no sé cuántos de nosotros nos acordaremos de los que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de hace 8 años, 16 años. Algunos ni habrían nacido. Y el Señor tiene algo para nosotros. Tiene una corona de vida, o como dice al final, el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda, en la muerte eterna, en el destino eterno. Ahí no sufrirás daño. Yo te protegeré, yo te voy a dar esa vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te doy esto. Ahora bien, a lo mejor os preguntáis, dentro de un momento voy a hablar de las implicaciones que tiene esto, pero os podéis preguntar, vale, entonces yo quiero ser fiel hasta la muerte, yo quiero ese premio, yo quiero la corona de la vida, yo quiero estar satisfecho de ser el número 1, de haberlo conseguido, de que llego a la eternidad, que me presento delante de Dios y Él me dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, o como Él lo quiere expresar. Eso es una de las formas en que Él lo expresa en el Evangelio. Y nos miramos a nosotros mismos. Yo en varias de las canciones he sido ayudado por el Señor y confrontado por el Señor, porque el Señor me hacía ver que mi intención es ser fiel, mi intención es ser como Él espera que sea, pero en esta semana pues no lo he sido. Y hay circunstancias en la vida de uno, pensamientos y acciones y palabras maldichas que te hacen decir, realmente he fallado, no he sido lo fiel que Él esperaba de mí. Y si no soy lo fiel que Él espera de mí, ¿me dará la corona de la vida? Y la quiero por encima de todo, y la quiero por encima de todo. La pregunta antes, ¿por qué premio estás dispuesto a darlo todo? Pues yo pondría este como el primero, la vida eterna con Dios. Entonces, en el pasaje que hemos leído, he encontrado 5 ayudas de parte de Dios para poder ser fiel hasta el fin. Lo primero es lo primero que Él nos dice acerca de Él mismo. ¿Quién escribe esto? ¿Quién escribe esta carta? ¿Alguien me podría decirlo? ¿Quién escribe esta carta? Probablemente no fuera exactamente Pablo, pero detrás de quien lo escribió físicamente, que probablemente fue Juan, ¿quién estaba escribiendo allí? El Espíritu Santo. ¿Y cómo define él quién es el que está escribiendo? Lo que pone. Por ejemplo, yo cuando le escribo a alguien le digo, lo primero que pongo es a quién se lo dirijo, pero al final pongo mi nombre, mi firma, y depende si la carta es formal o informal, también la pongo mi nombre, David, o pongo mi nombre y apellidos. Sí, yo soy un poquito más formal. ¿Cuál es el nombre que se nos da aquí de quién está escribiendo? Porque a cada carta, aquí hay varias cartas a varias iglesias y a cada una le da un nombre especial. ¿Alguien me lo puede mirar ahí en la Biblia? ¿Quién lo dice? Ahí es a quién va dirigido. Muy bien, a la iglesia de Esmirna. Pero ¿quién lo escribe? ¿Cómo se define la persona? Va dirigido a la iglesia, al ángel de la iglesia, y dice, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último, es decir, el que lo consiguió, el que fue fiel hasta la muerte. Tenemos el ejemplo de Jesús. Es una pasada, porque no me dice a mí, tú sé fiel, que es lo que tienes que ser,
que yo soy Dios. No, yo soy el que bajé, fui el primero en demostrar que se puede. Y si te pido que seas fiel no es porque es imposible. No es para reírme de ti y decir, mira, yo soy Dios y por eso puedo, pero tú eres hombre y no puedes. No, yo sé que puedes y que puedes ser fiel esta semana y hasta el fin. Y te lo digo yo, que vine aquí como tú, como un hombre, que me costó incluso la vida el ser fiel. Pero he resucitado, he vencido. Es una pasada, porque cuentas con el ejemplo de Jesús. Por tanto, amén, todo lo que hagas, por mirar a Jesús, por volver tu vista a Jesús, por enfocarte en lo que Jesús está diciendo y espera de ti, es la clave número 1, el ejemplo de Jesús. Si Jesús pudo y Jesús se hizo hombre, Jesús no vino aquí con sus poderes mágicos de Dios para vencer al pecado como Dios, lo venció como hombre, y yo soy hombre, como ser humano, y tú eres hombre, ser humano, mujer. Amén. Y en tu naturaleza humana, el Señor espera de ti, y si lo esperes porque puedes hacerlo, y Él es el ejemplo de que se puede conseguir ser fiel hasta el fin. Amén. Contamos también con algo más. Contamos con un conocimiento particular, especial que tiene de Dios. A veces vemos a Dios como muy perdido en las nubes, tiene que gobernar tantas cosas del mundo que estará pendiente de mí. Sabrá lo que me pasa por mi cabeza. Sabrá mis circunstancias. Bueno, hemos leído en el pasaje que dice, yo conozco tu pobreza, aunque eres rico. Es decir, era una iglesia que tenía muchos recursos económicos, podían ir a campamento cada fin de semana, pero dentro de ellos había algo que les hacía ser pobres, y Dios lo sabía, pero tú la mirabas a la iglesia y decías, es una iglesia buenísima, fíjate qué cantidad de cosas y de recursos tiene. Pero Dios dijo, yo soy capaz de ver más allá de la superficie y ver que eres bastante pobre. Que lo que se ve son cosas muy superficiales, llamativas, pero en el fondo lo que se espera de una iglesia no lo estás dando. Eres una iglesia pobre. Yo te conozco personalmente. Y a ti también, y a mí, Dios nos conoce personalmente. Sabe de todas nuestras circunstancias. Sabe de lo que eres por fuera y de lo que eres por dentro, de lo que sientes, de lo que pasas. Conoce todo acerca de nosotros y nuestras circunstancias. Dice, conoce nuestros sufrimientos. Era una iglesia que estaba pasando probablemente por sufrimiento y lo iban a pasar peor. Dios conoce todo. De hecho, al conocer esto y al conocer nuestras circunstancias, Él conoce lo que necesitamos para superar la prueba y para ser fieles hasta el fin. Porque si Él no nos conociera, realmente, ¿cómo nos iba a poder ayudar a ser fieles? Porque Él fue Él y Él vivió lo suyo cuando estuvo en la tierra. Pero si no me conocía a mí y lo que yo necesito y lo que yo paso con mi mujer, con mis hijos, con mi trabajo, con mis empleados, con los estudios, si Él no me conociera a mí, ¿cómo me va a poder ayudar? Por eso saber que me conoce es una fuente de recursos y de ayuda. A mí me parece muy buena. A mí la persona que más me ayudó en mis problemas personales fue la persona que más me conoce, en este caso mi mujer. Una tercera cosa que el texto nos da como una ayuda para poder vencer, superar la prueba, y es la palabra de ánimo que nos da el Señor. En medio de todo lo que les explica y en medio de todo lo que les dice, Él les anima con estas palabras, no temas. Amén. A ver, yo cuando lo voy a pasar mal, pues lo primero que me viene aquí son nervios, temores, miedos. Imagínate que te enfrentas pues a una operación muy grave de vida o muerte, a un examen de un aprobado suspenso que te juegas mucho, una pérdida de empleo, a lo que tú le quieras, al nombre que tú le quieras poner, a una circunstancia cualquiera. Yo estaría muerto y estoy muerto de miedo cuando me enfrento a esas cosas. Y oír de alguien que tiene más experiencia que mí y que pasó por lo mismo, estate tranquilo. Sí. Pues realmente te estimula y te dice, si me dices estate tranquilo, es que se puede estar tranquilo. Amén. Que se puede superar. ¿Sí? Yo soy una persona muy tímida, lo parezco, ¿no? Soy una persona muy tímida y llena de muchos miedos. Y una de las cosas que más me ayudó a vencer esos miedos y a tirar para adelante y decir, sí se puede, fue mi mujer. Porque tiene un carácter muy diferente y tiene un carácter de echar para adelante, y lo primero es se puede y después ya calculamos, pero primero se puede.
Eso es al revés, calculo y después digo, a ver qué pasa. Y me ayudó pues a enfrentarme a situaciones. Y Jesús era así, Jesús era echado para adelante, Jesús lo hizo y Jesús fue el primero y el último. Murió y resucitó y fue fiel hasta el fin. Y es capaz de comprenderme en todo lo que yo siento, en todo lo que yo paso, en todo lo que yo vivo. Y me dice, no temas, no temas. Varias veces en la Biblia Dios le dice eso a su pueblo, acompañado de la siguiente palabra: no temas, yo estoy contigo. Amén. Qué pasada, porque yo no lo veo. No sé si alguien ve a Dios, a veces se ve la presencia de Dios. Yo no tuve el privilegio de verla físicamente, pero está. Amén. Justificados por la fe, cantamos hace un momentito. Es decir, todas las verdades que nosotros creemos, que nosotros conocemos, al creerlas, somos capaces de sentir todo lo que quieren ser para nuestra vida, todo lo que son para nuestra vida. Una palabra de ánimo. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la intención de producir lo mismo en nosotros. Ánimo, enseñanza, estímulo, dirección, protección, de saber de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, quién está conmigo, que todas las circunstancias que pasan a mi alrededor tienen un propósito y están bajo el control de Dios. Nada ocurre por casualidad, nada en absoluto. Ni mi mayor sufrimiento, ni mi mayor confusión. Las palabras, solo la palabra, lo que uno habla, tiene mucho poder para influir en la vida de una persona, en tu vida. Por eso, la palabra de Dios es una palabra de mucho poder para nuestra vida y es importante que la leamos, que la conozcamos, que la escuchemos. La palabra de Dios. Y también que cuidemos nuestra propia palabra. Yo puedo estar animándoos y espero animaros a que podemos ser fieles al Señor. Se puede ser fiel al Señor. Pero también os podría estar desanimando. ¿Cuánto de fieles sois al Señor? Vamos a ver. ¿Cuántas personas se han convertido esta semana por vuestro trabajo? Ninguna. En mi caso tampoco, ¿eh? ¿Cuántos pecados habéis cometido esta semana? Y esos los buflos que sabéis. Sí. Y yo lo mismo. Yo igual. Es decir, si yo me hago un examen, suspendo, pero suspendo. Y necesito lo que hemos cantado antes, la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, la palabra de Dios, que me da ánimo a decir. Y dentro de un momento vamos a ver qué pasa cuando realmente fallo y no soy fiel a Dios y ya me tengo que retirar o hay algún recurso aún ahí. Un cuarto recurso, una cuarta ayuda que el Señor les da, en mi punto de vista, es que les imparte visión y dirección. ¿Y sabéis de qué forma? Diciéndole, no te preocupes, no temas, eso ya lo dijimos. Y entonces dice, como yo estoy contigo, no te va a pasar ningún mal. ¿Alguien leyó eso? ¿No? ¿Se acuerda alguien de que en el texto aparezca esa expresión? No temas, porque aunque vas a sufrir, lo primero que le dice el Señor es vas a sufrir. No le dice, mira, como estás conmigo ya no te va a pasar nada malo, yo soy Dios, puedo protegerte, si te pasa algo malo es porque no tienes fe, si te pasa algo malo es porque eres mala persona. No, le dice, te van a pasar muchas cosas malas. Satanás te va a lanzar muchos dardos, como nos decía antes María. Vas a estar confrontado desde los pensamientos que tienes ahora mismo en tu cabeza hasta cuando llegues a casa al mediodía, a la rutina diaria o mañana en el trabajo o en la escuela. El enemigo te va a lanzar tantos dardos que vas a decir, ¿y ahora qué hago? La palabra del domingo estaba muy bonita, pero a ver cómo la aplico yo ahora cuando me vienen los dardos a mi vida. Bueno, pues realmente a mí me parece importante que Dios no nos oculta la verdad de lo que nos va a pasar. Ser cristiano no es decir, aquí no te va a pasar nada, va a ser un camino de rosas. Crees en Dios, si es el Dios de verdad, te va a solucionar todos tus problemas. No dice eso nunca en la Escritura. Dice que vamos a entrar en una lucha. Eso es lo que dice. Y si a mí me avisan de que yo voy a entrar en una lucha, ¿qué hago? Me preparo. O me preparo o me escapo. Una de dos.
y estamos aquí para prepararnos. Estamos aquí para coger las armas que tenemos a nuestra disposición para que en esta semana seamos más que vencedores y que en su día Dios nos dé la corona de la vida. Él nos previene, nos avisa, pero también nos prepara y, como dijimos antes, nos acompaña. Y yo diría, es mi opinión, no lo aparece ahí en el texto directamente, que la mejor ayuda que el Señor nos da para superar esto y para entender el camino, la visión, la palabra más clara para cada uno de nosotros es precisamente el poder de la vida de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, te hace entender, te hace descansar lo que no entiendes, te hace sentir, te hace seguir adelante cuando no sientes. El Espíritu Santo es una pasada porque es el que realmente te hace convencerte de que es verdad. No es el predicador que te convence con buenas palabras, no es un libro aunque es verdad. Es el Espíritu Santo que te hace saber. A mí me hace saber que yo tengo vida eterna y yo no soy, ya os lo dije, en esta semana pensamientos y cosas que dices tú, Dios mío. Y antes decíamos, el que lleva la corona de vida es el que es fiel, y yo esta semana pues no he sido tan fiel como debería. Pero el Espíritu Santo asegura la verdad de Dios dentro de ti. Amén. Y eso no lo hace una religión, no lo hace un padre y una madre, no lo hace un predicador, no lo hace un libro, aunque se llame Biblia, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. En quinto lugar, un quinto recurso o ayuda que tenemos de parte de Dios es precisamente la promesa. Si te promete algo y te lo promete Dios, sabes que se va a cumplir, ¿no? O Dios miente, o Dios algo que haya prometido no lo cumplió. ¿Hay alguna duda por ahí? Bueno, pues yo os reto a que confiéis en Él, porque Dios no miente y lo que Él promete lo va a cumplir. Dice: te daré la corona de la vida eterna. No sufrirás daño en la muerte segunda. Si Él lo promete, lo vamos a conseguir. Vamos a pasar de diapositiva. Creo que ahí es un resumen. Efectivamente, pasamos una más. Y una más. Ahí está. Las promesas de Dios no son una palabra que Él decreta y dice, como yo lo prometo, se va a cumplir. No, es una promesa. Las promesas de Dios normalmente tienen una condición. Por cierto, os voy a decir un secretillo. Durante esta semana dije yo, me voy a buscar en la página web de la iglesia a ver algún sermón y tal, y un sermón de segundo era precisamente sobre este tema y me llamó la atención. Él decía lo mismo: las promesas de Dios están condicionadas, y dio un montón de explicación acerca de esto, así que no me voy a parar mucho ahí. La condición para yo tener la corona de la vida, ser vencedor en la muerte segunda, es decir, que la muerte segunda no me afecte a mí, que yo tengo la vida eterna, yo no voy a pasar por la muerte segunda, pasaré por la primera, que es la física, si el Señor no viene antes, pero por la segunda no voy a pasar. Si soy fiel hasta el fin, si consigo vencer, si soy fiel hasta el fin. Podemos pasar la diapositiva y nos vamos a ayudar pues del diccionario. El diccionario define fiel de la siguiente manera: una persona firme y constante en sus afectos y que cumple con sus compromisos. El apego y sumisión. Una persona que es conforme a la verdad. A la derecha, Vine es un expositor bíblico, un comentarista bíblico, y él tiene un diccionario que es muy bueno, y él define la fidelidad de la siguiente manera: es una persona digna de confianza, que actúa conforme a la fe y a la verdad, una persona leal. Bueno, eso es lo que el Señor espera de mí hasta el fin, fiel hasta el fin, que hasta el fin yo sea una persona firme y constante en mi afecto por Dios, que sea constante en mis compromisos, que los cumpla, mis compromisos con Dios, que muestre apego a Dios, que muestre sumisión a Dios, que viva conforme a la verdad, que sea una persona digna de confianza, que actúe siempre conforme a la fe y a la verdad, que sea una persona leal. Y ahora digo yo, ¿alguien puede poner el listón más alto? Nos lo puso difícil y complicado.
¿no? Nos promete el oro y el moro, pero ahora nos pide algo que es muy complicado de cumplir. Ya dije antes que tanto no, porque Jesús lo hizo y lo hizo como hombre, que nos da recursos y ayuda, pero aún así uno mira y es muy alto. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva? Bueno, esto sería como un resumen y esta es mi definición. El que continúa creyendo, confiando y comprometido con la verdad de Dios hasta el fin. Pasamos la diapositiva. Vale, para eso necesitamos ayuda. Yo estaba pensando, al pensar en todo esto, me vino a la mente una persona, y era el apóstol Pedro. ¿Cuántos de vosotros pensáis que el apóstol Pedro fue una persona fiel? Amén. Nadie, uno. Amén. Solo una persona. Bueno, yo creo que fue una persona fiel, ya somos dos. Amén. Bueno, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dejó todo por seguir al Señor, dejó su trabajo, dejó su familia, o parte de su familia, por seguir al Señor, y le siguió al Señor durante 3 años, sin parar, fiel con Él, fiel con Él. Y cuando Jesús iba a la muerte, le dice: Señor, ¿cómo vas a ir a la muerte? No puedes, tú eres el Hijo de Dios, tú vienes a salvar el mundo, no puedes ir a la muerte. Y además, si fueras, yo voy contigo, yo contigo hasta el fin. Y en ese mismo momento el Señor le dice: ay, Pedro, si yo te conozco, si yo sé que en el fondo lo harías, pero tienes un pequeño problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Y es que hoy me vas a ser infiel. Me vas a negar. Y ocurrió eso. Prenden a Jesús, Pedro es infiel. ¿Alguien se acuerda cómo acaba el pasaje en donde el Señor le dice que va a ser infiel? Eso es cuando ocurrió, pero el pasaje en donde el Señor le dice: hoy me vas a ser infiel, el pasaje termina de una manera muy interesante. Podéis buscarlo en Lucas 22, 31 al 34. Ahí es de donde se basa. Tú dime, que igual aciertas. ¿Alguna idea? ¿Qué podría haberle dicho el Señor después de eso? ¿O acabó ahí la conversación? Bueno, si os lo pregunto es que no, tenía trampa. Es que algo más le dice el Señor. Antes de que me niegues 3 veces, no. ¿Sí? ¿Y después de eso? Te digo que el gallo no cantará hoy antes y el tú niegues 3 veces que me conoces. Justo después de eso, si yo no entiendo mal, que igual yo como lo leí se me quedó en la cabeza, igual en la letra está en otro momento. La pregunta es, después de eso, ¿qué le dice el Señor? Primero le avisa y le dice: mira, tú quieres ser muy fiel y muy bien, tus sentimientos te honran, pero pasa que hoy me vas a ser infiel. Y después ocurrió. Pero después de decirle eso, le dice algo más, una cosa más. Cuando los envía a predicar esto, la buena noticia, y no tenían dinero, esto. Y que tu fe no falte. Pues entonces, ahí, aquí llegamos. A lo mejor lo puse yo mal, igual hice mal la pregunta y la cambio, pero si puedes leerlo en alto. He rogado por ti que tu fe no falte. Exactamente, le dice eso: mira, hoy me vas a fallar, pero Pedro, no pasa nada, no pasa nada. He rogado por ti que tu fe no falte, y cuando vuelvas, eso es maravilloso. Le dice: yo sé que me vas a ser infiel, Pedro, pero no te voy a rechazar por eso. Yo voy a estar orando por ti para que después de haberme sido infiel, después de fallarme, después de renegar de mí, vas a volver. Y cuando vuelvas, ayuda a los demás que van a pasar por lo mismo. Bonito, ¿a que sí? Nos necesitamos ayuda. Necesitamos, como pone el dibujo de arriba, un entrenamiento de alta intensidad. Y para eso nos necesitamos unos a otros. Pedro necesitó la palabra de Jesús. Amén. Y a mí me puse a pensar en Pedro y dije: pues después Pedro, cuando se enfrentó a una situación parecida, donde los religiosos y políticos de la época le dijeron: no vuelvas a salir a la calle a predicar porque te matamos, te llevamos para la cárcel y te matamos, ¿él qué hizo? Volvió a salir. ¿Y por qué volvió a salir? ¿Por qué la primera vez fue infiel, se escondió después en el aposento alto, pero después pudo salir sin miedo? ¿Por qué? Por un entrenamiento. Entrenamiento, en realidad, fijaros, es mi opinión, ya lo tenía antes de haber estado 3 años con Jesús.
pero algo falló en ese entrenamiento que necesitó algo más, algo que pasó entre la muerte de Jesús y unos días después, que cuando le dijeron eso, él tenía algo que no tenía antes. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio tal fuerza, tal capacidad, que después no se podían callar. Y me matan, pues que me maten, que no es lo que hizo con Jesús. Me matan, pues me escapo. Pero ahora no, con el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y seguí pensando en Pedro. Y dije yo, entonces desde que tiene el Espíritu Santo y tuvo la capacidad de salir y ser fiel, sería fiel hasta la muerte. Pues no. Resulta que pasaron los años y él vivía entre los judíos y los judíos tenían unas costumbres muy peculiares y unas creencias muy peculiares y eran muy dominantes y le dijeron, mira, los que no son judíos y llegan a conocer al Señor también tienen que guardar nuestras costumbres porque el Evangelio y la palabra de Dios vino a través de nosotros. Así que además de creer en Dios, tienen que seguir nuestras costumbres. Y Pedro se quedó pensando y dijo, sí Señor, no había caído yo en eso. Pues tienes razón. Y viene Pablo y le dice, ¿cómo que tienes razón? No tienes razón en absoluto. Gálatas capítulo, no lo puse ahí me parece. Gálatas capítulo 2, versos 11 al 16. Pablo se va corriendo junto de Pedro y dice, pero Pedro, ¿cómo te estás apartando de la fe, Pedro? Vuelve, Pedro, vuelve a tus hermanos, que estás siendo infiel a la palabra de Dios, que a la palabra de Dios no hay que añadirle nada, que a la fe en Dios no hay que añadirle nada. Y Pedro dice, pues tienes razón, he metido la pata otra vez, he sido infiel a la verdad otra vez. Y Dios por eso le descartó. Y ya la segunda vez y cosas muy graves, ¿eh? No. Volvió siendo una persona ejemplar, líder en la iglesia, importante. De hecho, cuando nosotros pensamos en Pedro, casi se nos olvidan estas cosas, porque él aportó tanto a la iglesia y tan importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo mañana, ojalá no, hoy, ojalá no, esta semana, ojalá no, pues voy a ser infiel a Dios. Voy a intentar no serlo. Voy a intentar ser fiel hasta la muerte, en todo, al máximo. Pero me parece que no lo voy a conseguir. Si lo consigo, pues no lo voy a conseguir. Y os voy a decir por qué. Dice Santiago capítulo 3 y versículo 2 que todos fallamos, todos ofendemos alguna vez. Era muy generoso cuando lo dijo. Todos fallamos, todos ofendemos día tras día. Y cuando uno es confrontado con Dios, con la verdad, con la luz de Dios, con la santidad de Dios, se da cuenta de que Jesús es el único que fue el primero en hacerlo, el último en hacerlo, el que consiguió ser fiel hasta la muerte siempre y puede ayudarme a mí a levantarme y a darme la mano cuando falle y vuelva a fallar. Creo que tenemos alguna diapositiva más y ya estoy terminando, ¿eh? Vale, esta es la pregunta. Vale, tenía en el medio alguna cosa, pero no la vamos a mirar. Esta es la pregunta del regalo, ya están todos nerviosos. ¿Qué recursos tenemos para superar la prueba, ser vencedores y obtener el premio? El primero que levante la mano y diga todo, lleva el premio. Por aquí, por aquí, por aquí. El Espíritu Santo es uno. La fe. Muy bueno. Es malo, mamá. Muy bueno. ¿Podéis compartir el premio? Muy bueno. Venga. ¿Es el premio, mamá? Sí, me quemas. Otro intento. Puedes seguir, que igual nadie acierta. Otro intento. Recursos que tenemos. Ayuda de parte de Dios para obtener el premio. Amor, dijo alguien por ahí, amor. El amor de Dios. Creer en Él. La palabra de Dios. A ver, el premio va a tener que quedar para la iglesia porque a lo mejor entre todos se dice la respuesta completa, pero así no está completa. Creer en Jesús. Los hermanos. Los hermanos unos a otros. Era el Espíritu Santo, la fe unos a otros, el amor. Y las promesas. Y te chivaron, ¿eh? Podemos poner una diapositiva, no sé cuál será, la que pone las cinco características, si puedes rebobinar para atrás hasta que lo encontramos. Porque Lulu quiere el premio.
Sí, un poquito más para atrás. Un poquito más. Esta es. Ahí tenemos los 5 recursos que yo he encontrado. Esos son 5 que yo he encontrado y propongo, y seguro que hay más. Y de hecho, de lo que habéis dicho, ya aparecen cosas que no aparecen ahí. El amor, la fe, etc. El ejemplo de Jesús, el conocimiento que Dios tiene de nosotros, la palabra de Dios, la dirección de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Bueno, hacemos una votación, ¿os parece que se lleve ya el premio? Sí. No hay votos en contra. Bueno, he terminado, pero no quiero sentarme sin pedir a Dios ayuda para mi vida y para vuestra vida, para que todo lo que necesitamos de Él para ser fieles se pueda dar en esta semana. Amén. Amén. Padre, estamos muy orgullosos de conocerte. Para nosotros eres especial, sabemos que eres Dios, sabemos, Señor, que conoces nuestra vida, nuestras circunstancias, Señor, todo lo que en esta semana vamos a tener que enfrentar para poder ser fieles. Y también, Señor, te agradecemos que pongas a nuestra disposición tu palabra, al Espíritu Santo, a nuestros hermanos, Señor, para ayudarnos. Y te pido ayuda. Te pido ayuda, Señor, para que en esta semana pueda ser fiel a ti. Te pido ayuda para que mis hermanos en esta mañana tengan el